Hoy estamos hablando del autoerotismo. Y bueno, yo sé que usted tiene muchas dudas acerca de eso, sobre todo porque hay muchos mitos en torno a este tema. A ver, hemos escuchado que si se nos va a secar la mano, que si nos van a salir pelos, que si... Que si el pene crece chueco, que si ya no se puede tener una vida sexual que si se va a satisfactoria, caer el pene. que si se cae, que si se disminuye la agudeza visual, que si no Así crece es. en la gente, que bueno, y todavía generaciones atrás, por hablar de décadas, se decía que se quedaban tontos, locos, que se desnutrían. Bueno, se dice que hasta las espinillas o el acné tiene Ah, que ver cierto. con estas cuestiones, Pero sé ¿no? cómo llegamos a creer todo eso, doctora. Bueno, pues de alguna forma los adolescentes siempre han sido una población que está bajo la lupa de todas la gran mayoría de las sociedades, viendo todos los cambios, al pendiente de los cambios y en esa transición de niño a adulto son un foco de atención en todo y mucho más en la sexualidad porque es el despertar para la sociedad de la sexualidad erótica y como no aceptamos pues que la sexualidad viene desde que antes de nacer, pues entonces es como ver ese inicio, ¿no? Ya. Y está lleno de prohibiciones, pero yo diría todo esto que mencionamos tú y yo hablando de los mitos son falsos. Son falsos porque yo siempre digo, bueno, no hay una persona que vaya con el médico, con el dermatólogo, porque a que le depile la mano, ¿no? Porque está llena de Con pelos, láser. que hago la aclaración que si hay una enfermedad en donde salen pelos en la palma de la Así mano, pero no tiene nada que ver con esto, es no nos otra cosa. metamos en esto. Tampoco impide el placer sexual posterior con una pareja. Esto se ha visto porque el autoerotismo es una opción para la vivencia erótica y hay muchas más opciones como la práctica del sexo oral, como el disfrutar determinados olores, como O el sea, es una hacerlo opción más aún estando en pareja. aún estando en pareja, y esto lo vamos a repetir y a repetir, esa opción no es sustituto de pareja, porque no nos da lo que nos da la pareja, ni la pareja nos da lo que nos da la vivencia autoerótica. Ya. Entonces, son dos cosas muy diferentes. Y bueno, tampoco hace eyaculadores rápidos, que este es uno de los mitos más frecuentes. Ujú. Y quiero aclarar aquí, lo que pasa es que el autoerotismo, o sea, hablando de masturbación, lo que provoca es que cuando se enseñan a tener unas respuestas sexuales, a excitarse y a tener orgasmo y eyaculación, los jóvenes lo hacen escondidas, entonces lo hacen muy a prisa. No es el hecho de autoerotizar, es el hecho de tener prisa. Aprenden a hacer las cosas súper rápido, lo hacen a prisa porque no se permite, porque es malo, porque no tienen privacidad los jóvenes en su casa, Sí, no hay no nada. tienen un tiempo para estar solos porque Ni siquiera en inmediatamente, el baño, ¿dónde porque, estás? exacto. Porque te tardaste, comparten cuarto con hermanos que pueden chismear, burlarse, reír, no tienen ese espacio para conocer el cuerpo, aprenden rápido. Tenemos eyaculadores rápidos por aprendizaje, no por autoerotismo, ¿verdad? Y en cuanto a qué tan frecuente es, doctora. Fíjate que hay numerosos autores que los han estudiado a través de los países y a través de los años y en este caso la mayoría coinciden en dos cosas muy, muy interesantes. Cuando uno ve los datos de los autores que lo han hecho en diferentes lugares, Ajá. estos datos nos dicen, en general los hombres tienen más frecuencia en cantidad de hombres, son más cantidad de hombres que se masturban que las mujeres. Estamos hablando, por decir un número en general, el 85% de los hombres admiten que practican el autoerotismo y el 65-70% de mujeres admiten que practican el autoerotismo. Sin embargo, esto se ha visto que tiene que ver con etapas de la vida. ¿Por qué? Porque el hombre está socialmente sabido que a través de la adolescencia se va a masturbar, le den permiso o no le den. Entonces, como que los papás se hacen de la vista gorda, como que dicen, aquí no pasa gran cosa, y entonces la mayoría de los jóvenes lo practican, pero como lo practican como mientras tengo pareja, esto hace que cuando tengan pareja tiendan a suprimirlo, muchos de ellos, no porque deseen, sino porque ya tengo una pareja. Muy bien, pues estamos Ujú. hablando del autoerotismo, así que ¿qué le parece si nos acompaña a ver esta cápsula del autoerotismo en la edad, bueno, más bien en la edad moderna en Europa? En la era moderna vamos a encontrar a los médicos, por ejemplo, el médico William Acton, médico de la reina Victoria,
siglo XIX en Inglaterra, todo lo que en la antigüedad habían dicho que era pecado, lo incluye como enfermedades. Michel Foucault le llama la Inquisición biomédico-psiquiátrica. Y entonces la homosexualidad es una enfermedad, el que se divorcia está enfermo, el que quiere estar encuerado mucho tiempo del día, el que se quiera bañar cada tercer día, dice William Acton, sufre graves trastornos mentales. ¿Qué pasaba contra el baño? Dice William Acton que el baño es el único momento que el muchacho se encuentra solo con su cuerpo. Y entonces desarrolla una tecnología contra la masturbación. Él inventa la truza masculina. En primer lugar dice que el pene se erecta porque se llena de sangre, entonces hay que ponerle tirantes a los calzones en las ingles para que no entre tanto sangre. Pero además descubre que los testículos se alejan con calor del cuerpo y cuando hace frío se acercan al cuerpo. Cuando hace calor también el pene crece y con cualquier rozón es posible que se erecte. Entonces dice, no, hay que hacer una prenda donde no haya movimiento testicular, donde el tiro esté pegado. Es el único siglo en que ha habido esterilidad masculina porque se queman las colitas de los espermatozoides. En la revista Lancet, que es la revista prestigiada en medicina en Inglaterra, declaró que el semen parecía materia gris del cerebro. Y entonces se le hizo fácil concluir que el que se masturba drena el cerebro y acaba la sustancia vital que tenemos y lo vuelve loco. Dice William Acton también que es muy fácil distinguir un masturbador porque es pelón, de frente amplia y mucho pelo en el pecho. Y explica por qué el semen le cae allí, ¿no? Y uno diría, bueno, pues donde usted apunte, doc, ¿no? Como los niños y las niñas se seguían masturbando, pues que él había inventado una tintura. Pero resulta que lo que era la famosa tintura era mercurio ardiendo. Era como plomo fundido en el clítoris, en el pene, pues se les acababa las ganas de masturbarse de por vida. Pero los quemados se recuperaban. Y a los 2, 3 años volvían con el mismo problema de vicio de la masturbación. Y entonces lo que él proponía era castración. Y a las mujeres les infibulaba, les cortaba labios mayores, labios menores y clítoris y las cosía con fibra de gato. Y eso fue lo último que propuso William Acton. Y él en su haber, en 1857, ya había infibulado más de 1.500 muchachas y 700 muchachos. Y entonces, ¿qué empezó a suceder en la Europa de la clase alta? Un miedo a la castración espantoso. Entonces, los niños se dejaron de tocar. Claro, hasta que llegó la psicología y dijo, no, no es enfermedad física, es trauma. Y entonces, bueno, ahora hay muchas personas, psicólogos, psicólogas que consideran que la persona que se masturba está sacando una ansiedad excesiva y que es algo que debe evitarse. Cuando a mí me preguntan, Juan Carlos, ¿qué hago? ¿No? Las señoras, si encuentro a mi hijo masturbándose, casi siempre les contesto, pues ciérrale la puerta con respeto.